el café que tomamos hoy definitivamente no es como el café que se tomaba al inicio de la historia, porque ahora usamos cafeteras y tenemos diferentes métodos de infusión que no existían en el pasado. Así que lo primero que hacían ellos era comer los granos de forma directa o triturarlos y así comerlos. Y después de eso se empezó a hacer una forma muy chistosa. Yo creo que es chistosa porque ya vimos que en una parte de la historia el café y el té competían. Las personas tomaban las hojas de la planta que se llama cafeto, las ponían en agua hirviendo y así hacían un té de café. Wow, qué intenso, ¿no? Y algo interesante sobre estas palabras relacionadas al café es que, como dijo Ana, la planta se llama cafeto, pero ¿cómo se llama el lugar donde hay muchas plantas de café? Se llama cafetal. Entonces, estos cafetales producían ya muchas cantidades de café, pero algunas personas no sabían que lo que tenían que comer era la fruta o el producto de esta planta. Entonces comían las hierbas, porque como decíamos, en la antigüedad era mucho más común tomar infusiones, es decir, tés, de diferentes plantas, y esto no solo en Europa o en Etiopía, sino en Asia y en varias partes del mundo. Y también en el siglo XVII, es decir, cuando el café llegó a Europa, fue cuando se empezó a perfeccionar la manera en que se extraía el café para tomarlo como lo conocemos hoy. Bueno, de hecho no, era un poco diferente. En ese siglo, en Europa se empezaron a hacer maestros tostadores. Y estos maestros tostadores, tal cual su trabajo era tostar el café. Y para tostar el café se requería cierta temperatura y obviamente al no tener herramientas tan precisas como hoy en día, ellos tenían que calcular la temperatura y a veces la temperatura externa de donde estaban influenciaba el tostado del café, entonces no siempre quedaba bien. Y después de tostarlo, ellos tenían que molerlo. Y obviamente tampoco tenían la tecnología para tener un café homogéneo, es decir, que sea cortado en partes iguales. Entonces había muchas diferencias. Después de que se hacía este proceso, ya se ponía con agua caliente y el resultado era un tipo de café. Ahora tal vez diríamos que es un café muy malo, es decir, de un color muy suave y una textura pues un poco Aguada. ligera, aguada diríamos. Pero entonces, ese fue el primer intento de hacer el café como hoy lo conocemos. Es decir, los granos molidos, tostados y con agua caliente para que saque el sabor del café. Y el mundo vivió durante 2 siglos con café malo, porque fue hasta el siglo XIX, con la Revolución Industrial, que se comenzaron a crear cafeteras y diferentes métodos de preparar el café. Y así es como llegamos a la actualidad, en donde existen muchas formas de extraer el café, diferentes granos, diferentes tipos de tostado y cosas por el estilo.